Muy buenas tardes, muchas gracias Yolanda por la presentación y muchas gracias a todos por asistir a esta sesión de mascotas, una vez más aquí acompañando al Club de Suscriptores Vivamos el Tiempo. Eh, bueno, antes de empezar, les recomiendo por favor apagar sus micrófonos para no tener ninguna interrupción y con eso podemos hacer la charla como un poco más amena. Bueno. Esperamos un momento que se conecte un poquito más de gente y aprovecho ese momento para presentarme. Mi nombre es Gabriel García, yo soy médico veterinario de la Universidad de La Salle. Hace aproximadamente ya 2 años que trabajo para la sección de mascotas del periódico El Tiempo. Antes salíamos todos los sábados, ahora estamos saliendo todos los miércoles y además aprovecho este momento de presentación para comentarles que los días domingos estamos haciendo un programa en directo, también hablando sobre mascotas, diferentes temas de mascotas. Entonces, el próximo domingo a las 2:30 de la tarde vamos a tener un video, un en vivo hablando sobre, pues esta semana se celebró el Día del Perro, el Día Mundial del Perro. Entonces aprovechamos ese momento para el domingo hablar con un psicólogo y pues conmigo obviamente de o sea, lo que los perros nos traen a nuestras vidas, todos los beneficios que los perros traen a nuestras vidas. Vamos a estar tocando ese tema este domingo. Entonces, bueno, ya eso por parte de la presentación. Listo. Bueno, entonces, esta charla se llama Cuidados de los animales de compañía geriátricos y pues digamos que todos yo creo que hemos tenido o hemos pasado por esos momentos en los cuales nuestra mascota, nuestro perro, nuestro gato ha ido envejeciendo y hemos vivido ese proceso. Yo por mi parte les comparto, la de la foto es mi mascota, era mi mascota que se llamaba Tabata, era una labrador chocolate, duró aproximadamente 15 años, 16 años, si mal no estoy, con nosotros, y pues con ella mi familia y yo vivimos como todo el proceso de lo que era ver envejecer a una mascota, pues porque digamos que antes no habíamos tenido la posibilidad de verlo o sencillamente pues era yo muy chiquito como para entender qué era lo que estaba pasando con nuestras mascotas. Entonces pues les presento a Tabata, como a manera como de presentación de esta charla, pues que entendamos que es un proceso normal y que es un proceso que muchos hemos tenido que pasar por ahí. Listo. Bueno, entonces, a manera de generalidades, ¿qué podemos decir que ocurre en la etapa de la vejez de nuestras mascotas? Entonces decimos que la vejez de las mascotas viene acompañada de una serie de signos o síntomas, por decirlo de alguna forma, que están producidos por cambios tanto metabólicos, o sea, en la forma en la que está funcionando el organismo de nuestra mascota, como físicos, lo normal, que debemos conocer, que es importante que conozcamos. Entonces, en esta etapa se reduce el metabolismo de nuestro animal, se hace un poco más lento, el cuerpo, el organismo de nuestra mascota, nuestro perro, nuestro gato, empieza a funcionar de una forma más lenta y esto provoca una disminución de la actividad física y también una disminución, un aumento de peso. Entonces hay que tener una serie de cuidados porque estas dos variables van a generar una serie de enfermedades que ya más adelante lo vamos a hablar. Entonces, a raíz de este deterioro que es normal pues en las mascotas, en los seres vivos, hay una menor, el cuerpo se ralentiza y hay una menor capacidad de respuesta a los estímulos internos y externos, y esto eh, lo tenemos que interiorizar porque de ahí tenemos que empezar a generar como unas nuevas interacciones con nuestra mascota. Entonces tenemos que ser mucho más cariñosos, mucho más amorosos, más respetuosos, tener mucha paciencia, porque digamos que es el proceso normal por el cual todos vamos a pasar. Entonces, yo quería dar inicio a esta charla
hablándole sobre la edad de las mascotas. Entonces, esta es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen a nosotros como veterinarios en la consulta diaria y es ¿cuántos años tiene mi perro? ¿Cuántos años tiene mi gato? Entonces, primero es una pregunta que nos hacen mucho a los médicos veterinarios y también es una pregunta que es muy importante porque ya de acuerdo con la edad que tenga mi perro o mi gato, se empiezan a observar ciertos cambios internos y externos en nuestra mascota. Y estos cambios y este proceso normal es importante y hay que tenerlo en cuenta porque de ahí se van a desprender una serie de enfermedades. La edad de las mascotas normalmente uno está acostumbrado a que le digan como, sí, es la edad del humano más 7 años, pero eso ha venido modificándose y eso ha venido cambiando. Y hay que tener en cuenta que los estudios recientes mencionan que la edad del perro o la edad del gato dependen de cierto tipo de factores. Entonces, existen factores como la raza, existen factores como el tamaño del animal, existen los factores como el peso, la genética y también los cuidados que ha tenido ese animal a lo largo de todo ese proceso de crecimiento. Entonces, por ejemplo, si un perro o un gato durante su etapa de cachorro tuvieron una mala nutrición, es probable que este perro o este gato envejezcan más pronto que un animal que tenga la misma edad. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando tenemos mascotas pequeñas, decir que es importante brindar todas las condiciones porque de eso va a depender qué enfermedades se presentan o cómo se comporta el animal ya cuando esté en la etapa adulta. Entonces, como les mencionaba, existen diferentes variantes, existen diferentes teorías, existen diferentes métodos para acercarse a la edad de nuestro perro o nuestro gato, pero actualmente esta noticia es de hace aproximadamente una semana o 2 semanas que salió en varios medios de comunicación en la cual hablaban sobre cómo calcular la verdadera edad de nuestro perro. Hacían el énfasis de los perros, pero hay que tener en cuenta que también las cosas que se tienen en cuenta para los perros se pueden traslapar o traspolar para los gatos. Entonces, es toda manera como de entender que es una pregunta que está sucediendo y que sigue sucediendo y que como hay diferentes teorías, yo creo que va a seguir sucediendo hasta que por fin podamos identificar a ciencia cierta qué edad tiene mi perro o qué edad tiene mi gato. Entonces, como les mencionaba, la edad de los perros, digamos que esta es una de las teorías que se incluyen y es la teoría que a mí más me parece razonable. Entonces, esta es una serie de tablas que existen en Internet y que ustedes pueden encontrar fácilmente digamos que ser lo más certero a la edad de nuestra mascota. Entonces, por ejemplo, en el perro, la edad del perro depende de la raza y entonces hablamos de que si es una raza pequeña es menor a 9 kilos, una raza mediana está entre los 9 y los 23 kilos y una raza grande es mayor a 23 kilos. De ahí va a depender qué edad o qué más o menos como entre qué promedio de edad está la edad de mi perro. Eso con respecto a los perros. Entonces yo les estaría unos ejemplos aquí a mano izquierda de razas. Entonces raza pequeña será, por ejemplo, un chihuahua, raza mediana será, por ejemplo, un dálmata y raza grande será un gran danés. Eso en el caso de los perros. Ahora vamos a hablar de las etapas de vida en el perro. Entonces hablamos Perdón, de perdón. Y el fila brasilero. el fila brasilero está considerado dentro de las razas grandes. Entonces son mayores a 23 kilos. Listo. Entonces vamos a hablar ahora de las etapas de la vida del perro. Entonces, un perro cachorro va desde que el perro nace hasta aproximadamente los 6 o los 12 meses. ¿De qué va a depender? Porque hablamos de 6 a 12 meses, porque las razas que son pequeñas llegan a la adolescencia mucho más temprano que las razas que son grandes. La adolescencia va de los 9 a los 18 meses.
La madurez va desde los 15 meses hasta aproximadamente los 6 o 7 años y un perro senior o un perro adulto mayor o un perro geronte va desde los 6 o 7 años, va en adelante. Entonces, como les hablaba anteriormente, esto depende de la raza del animal, depende del tamaño del animal y también depende de los cuidados que tuvo ese perro durante todo, a lo largo de toda su vida. Eso en la parte de los perros. Ahora vamos a hablar de los gatos. En los gatos es diferente. Entonces, estas son las tablas, igual las pueden encontrar en internet o si quieren después, pues yo se las puedo enviar a algún lado para que ustedes tengan en cuenta más o menos cuál es el equivalente en años gato, por decirlo de alguna forma, de la edad que pasamos con nuestro gato. Entonces, por más o menos son las tablas que encontramos en internet. Y lo mismo, vamos a hablar de las etapas de la vida del gato. Entonces, un gato es cachorro o es menino. Esa etapa va desde el nacimiento hasta los 6 meses, luego la adolescencia que va de los 7 meses hasta los 2 años, luego la madurez va de los 3 a los 6 años, es un adulto mayor cuando va de los 7 a los 14 años y es un gato geriátrico, un gato geronte, cuando va de los 15 a los 24 años. Listo. Entonces ustedes se preguntarán, y yo creo que lo lograron ver en la parte de las tablas que les mostré, y entonces ya para culminar este tema de saber cuántos años tienen las mascotas, creo que ustedes han podido notar que en las tablas que les mostré anteriormente, que los gatos viven mucho más que los perros. Y entonces ahí se pueden generar una serie de preguntas y es por qué un gato vive mucho más que un perro. Entonces, la primera respuesta que les puedo dar es que en la naturaleza los felinos, los felinos silvestres, por decirlo de alguna forma, que son de donde proviene nuestro gato doméstico, estos felinos son mucho más cuidadosos y tienen una noción mucho más cercana de lo que es estar en riesgo. Ellos actúan, digamos que individualmente, algunos, no todos actúan individualmente y perciben muy bien lo que es el peligro, entonces son mucho más cuidadosos y son mucho más detallistas en los estímulos que les ofrece el entorno y por eso viven mucho más. Y la segunda respuesta a esta pregunta de por qué los gatos viven más que los perros es que los perros han sufrido a lo largo de todo el proceso de domesticación, los perros han sufrido una serie de enrazamiento, por decirlo de alguna forma, entonces se han creado diferentes razas. Esa creación de diferentes razas ha hecho que determinadas razas sean mucho más susceptibles a ciertas enfermedades que hacen que a la final nuestro perro viva menos que lo que vive un gato, pues porque en el gato sí hay razas, pero no ha habido tanto entrecruzamiento. Por ejemplo, les puedo dar un ejemplo, el pastor alemán tiende a vivir mucho menos porque empieza a sufrir a edades muy tempranas de problemas de articulaciones. Entonces, eso hace que un animal que tiene un perro pastor alemán que tiene 7 años, al verlo con un golden retriever que también tiene 7 años, el pastor alemán se vea mucho más viejo y su organismo se vea mucho más deteriorado que el otro perro. Entonces, eso para responder esa pregunta que probablemente ustedes puedan tener. Les voy a mostrar, estas son 3 fotos de los perros que han digamos que ganado o han sido registrados en el libro de los Guinness Records por los perros más viejos. Entonces tenemos a Maggie, que llegó a cumplir 30 años de humano, Blue, que llegó a cumplir 29 años de humano, y Max, que también tenía 29 años de humano. Y aquí tenemos los gatos más viejos del mundo. Entonces, tenemos a Rubble, que tenía 31 años humano, Nutmeg, que tenía 32, y Scooter, que tenía 30 años. Entonces, más o menos para que ustedes identifiquen que sí existe una diferencia entre la vida, entre lo que puede durar un perro y lo que puede durar un gato. Sin embargo, hay que decirlo que pues con el avance de la medicina y con el avance de los cuidados veterinarios que nosotros le brindamos a nuestras mascotas y también con la preocupación que nosotros como amos o tutores le damos a nuestros animales de compañía, eso ha hecho que
incluso los perros puedan llegar a vivir mucho más que los gatos. Entonces, digamos que son teorías, es lo que se encuentra en la bibliografía, pero no quiere decir que nuestro perro tenga que durar 15 años y no puede durar 16 o 20. Existen casos en donde los perros pueden llegar a durar mucho más. Listo. Entonces, ¿qué pasa en la vejez? El envejecimiento, pues, es un proceso normal que resulta del deterioro o el desgaste normal que tiene todo organismo, incluso a nosotros nos sucede. Y entonces, al igual que vemos en nuestro perro o nuestro gato, se empiezan a ver canas, se empiezan a ver, por ejemplo, dificultades para caminar. Entonces, ese proceso que nosotros estamos viendo en el exterior o que podemos ver en el exterior de nuestro animal, también está sucediendo en el interior con las células del cuerpo. Entonces, podemos decir que las manifestaciones externas son un resultado de procesos internos normales del cuerpo. De ahí es importante tener en cuenta, digamos que tres cambios principales en los entornos, que es un entorno interno, que es la parte cognitiva o la parte comportamental, por decirlo de alguna forma, del perro o del gato. El segundo contorno es el contorno interno físico, y el tercero es un externo que es ya más comportamental, es decir, cómo se relaciona nuestro perro o nuestro gato con los estímulos o con las cosas que le podemos ofrecer en nuestra casa. Aquí a manera de nota, entonces lo más importante siempre, siempre, siempre es brindarle las mejores condiciones de vida nuestros animales de compañía en las etapas tempranas desde que son cachorritos para que lleguen a la vejez en excelentes condiciones. Listo. Ya aquí vamos a entrar a la parte de lo que son las enfermedades o lo que son las cosas, los problemas más importantes que pueden llegar a presentar los perros y los gatos. Y aquí es importante mencionar que si bien perros y gatos son diferentes, las enfermedades o patologías que se presentan con la edad pueden ser similares tanto en perros como en gatos y va a diferir en pequeñas cosas. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Listo. Uno de los problemas más frecuentes que se observan en las mascotas adultas, sobre todo en los perros, es la artritis. La artritis es una inflamación o una degeneración de una o más articulaciones. Para hacer como un recorderis, entonces una articulación es una zona en donde dos o más huesos se encuentran y en el cuerpo, en nuestro organismo, tenemos aproximadamente más de 100 articulaciones. Entonces, la artritis es una inflamación que involucra una degradación de las estructuras de los cartílagos, principalmente de las articulaciones. Entonces, los signos y síntomas que vamos a observar en un perro o un gato que empieza a manifestar artritis es una dificultad para levantarse. Nuestro perro, nuestro gato ya le cuesta, se queja al levantarse. También le va a doler al caminar, al correr, al saltar. El perro o el gato van a seguir la vida normal, van a querer seguir la vida normal, pero lo que pasa es que ya cuando viene la etapa del reposo, o sea, lo sacamos a pasear y después cuando viene la etapa del reposo no se puede levantar o vemos que se levanta y empieza a emitir como unos quejidos, entonces ahí sabemos que hay dolor. Luego va a haber una rigidez de los miembros, luego podemos también ver cojeras o manifestaciones de dolor. Ya les decía antes que le duele al levantarse, le duele al caminar y vamos a ver una inflamación de las articulaciones. Entonces es importante siempre estar muy pendientes de las patas de nuestras mascotas porque se tienden a inflamar y ya cuando hay una inflamación ya es un signo de alarma que nos dice como aquí hay algo que no está normal y es necesario consultar con el médico veterinario para que se hagan los exámenes y poder detectarla a tiempo. Todos estos problemas de los que les voy a hablar es importante saberlos detectar a tiempo para consultar al médico veterinario y entre más pronto se haga el diagnóstico, más pronto se va a hacer el tratamiento y probablemente le vamos a poder mejorar las condiciones de vida a nuestra mascota. Como tratamiento de la artritis, entonces el tratamiento depende del animal
y depende del estado en el que sea detectada la enfermedad. No es lo mismo detectarlo en etapas tempranas que ya cuando el animal no se puede levantar, no se puede mover, ya el tratamiento va a ser mucho más invasivo y va a requerir una serie más de tratamientos mucho más especializados para poder que mejoren las condiciones. Entonces, los tratamientos de menor a mayor pueden ser analgésicos, antiinflamatorios, protectores de cartílago que lo que hacen es proteger esa cápsula de la articulación, suplementos alimenticios, ya al final vamos a hablar bien de lo que es la nutrición y de la importancia que tienen las mascotas geriátricas, luego un control nutricional, fisioterapia, ahorita a los perros y a los gatos les están haciendo fisioterapia, incluso a los perros les tienen piscinas para que hagan fisioterapia en el agua, entonces eso es importante. Terapias alternativas, aquí es indispensable contar con terapias alternativas, masajes, reiki, acupuntura, todo ese tipo de tratamientos son importantes y lo que van a hacer es mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida de nuestra mascota ya en edades adultas. Y por último, uno de los tratamientos que es efectivo, pero la idea es no llegar hasta allá porque ya sabemos que el perro está o el perro o el gato está muy viejito y puede llegar a tener comprometida la vida al someterse a una anestesia general. Entonces, uno de los últimos tratamientos que uno recomienda es la cirugía, pero se puede hacer. El segundo problema más frecuente son los problemas cardiovasculares. Las causas de problemas cardiovasculares son variables, entonces va desde enfermedades congénitas o enfermedades que se han adquirido cuando el perro era muy chiquito y se adquirieron por vía genética o pueden ser ya problemas mucho más avanzados como lo son soplos cardíacos, deficiencias en la estimulación eléctrica del corazón o incluso problemas en los cuales se acumula grasa, se acumula colesterol o otras sustancias en las arterias. Todas esas son causas de problemas cardiovasculares y son las mascotas geriátricas las que lo pueden sufrir o pueden manifestar este tipo de problemas con mayor facilidad. Los signos y síntomas que vamos a observar son característicos, entonces tos, no una tos como cuando el perro o el gato se atora al tomar agua con demasiada avidez, sino que es una tos seca, constante, por lo general da después de hacer ejercicio, entonces vemos que el perro se ve ahogado, tose mucho y que le cuesta un poco respirar, entonces vamos a observar tos, problemas para respirar, va a haber una intolerancia al ejercicio o un mayor tiempo de recuperación. Nuestro perro que antes era muy activo, ahora ya no le gusta salir a hacer paseos o ya no le gusta correr de la misma forma o cuando corre vemos que se fatiga mucho más rápido. Vemos que es un proceso normal de la vejez, pero si vemos que va acompañado de otros síntomas, ya hay que prestarle mucha más atención. La fatiga, la inflamación corporal, lo que pasa es que al haber problemas cardiovasculares, lo que va a hacer es que se va a generar un edema o una inflamación y sobre todo se va a ver, por ejemplo, en el tórax del animal, en el pecho del animal, vamos a ver que se tiende a inflamar. Y también podemos observar desmayos. Los desmayos son importantes tenerlos en cuenta porque es una emergencia veterinaria y por lo general estos desmayos se producen cuando el animal ha hecho mucho ejercicio o cuando, por ejemplo, hay condiciones de mucho calor en el exterior. Entonces, importante tenerlo en cuenta. El tratamiento de estas enfermedades cardiovasculares, entonces, dependerá del origen. No es lo mismo un soplo cardíaco con el que el perro venía desde que era muy cachorro a si es una enfermedad debida a obesidad o algo así. Entonces, el tratamiento dependerá de la causa principal. Entonces, decimos que no hay un tratamiento definitivo para este tipo de enfermedades. Los tratamientos pueden variar y todos los tratamientos van encaminados a mejorar la calidad de vida del animal. Entonces, los tratamientos va desde una terapia farmacológica que va a ser casi que durante toda la vida del animal, va a haber un control nutricional porque si estamos viendo que se está acumulando grasa
u otras sustancias en las arterias, entonces tenemos que hacer un control nutricional para prevenir sobre todo la obesidad y el sobrepeso de nuestras mascotas y terapias alternativas que igual como lo mencionaba anteriormente son tratamientos complementarios de este tipo de enfermedades. Avanzamos como el tercer tipo de los problemas más frecuentes que podemos encontrar en las mascotas geriátricas son las enfermedades hormonales y yo creo que todos hemos visto lo que pasa con estas mascotas porque es súper característico, entonces vemos o que disminuyen de peso o que aumentan exageradamente de peso y sobre todo aquí son característicos los problemas de piel. Los perros y los gatos que sufren de enfermedades hormonales tienen muchas manifestaciones en la piel que son muy fáciles de detectar pero para detectarlas necesitamos hacer una serie de análisis tanto de sangre como unos raspados de piel para saber si es causado por una enfermedad hormonal o es causado por de pronto algún tipo de parásito que se esté presentando. Entonces, a medida que el organismo del animal se va haciendo viejo, hay unas sustancias que se producen dentro del organismo que son las hormonas y estas hormonas van perdiendo la efectividad porque se está reduciendo los niveles o van aumentando exageradamente la efectividad porque el organismo o el órgano que las produce está produciendo en forma exagerada. Entonces, esta deficiencia o este aumento en la producción se produce también por un deterioro normal en los órganos, como por ejemplo el páncreas o el hígado, o por enfermedades genéticas o también como resultado de infecciones que haya tenido el animal. Entonces, hay múltiples causas, pero lo importante también es detectarlo a tiempo y la mejor forma de detectarlo a tiempo es a través de un examen de sangre. Los signos y síntomas que vamos a ver en estas enfermedades son muy característicos, entonces va a haber mayor apetito y mayor sed. Vemos que el animal consume agua con demasiada avidez, también va a haber fatiga, va a haber pérdida de pelo, lo que les decía, va a haber unas zonas características del animal en donde va a empezar a perder pelo. Vamos a ver que el perro o el gato empieza a verse obeso o también si es por ejemplo un hipertiroidismo, entonces va a tender a bajar de peso. Va a haber un aumento en el número de micciones. Estamos acostumbrados a que nuestro perro cuando sale orine y marque el poste, el palo, el árbol, pero esto ya son un aumento descontrolado en las micciones que si nosotros logramos determinar o sabemos cuál es el comportamiento normal de nuestro perro al salir, es muy fácil ver cuando ya el comportamiento deja de ser normal y si lo relacionamos con alguno de estos otros signos o síntomas, ya decimos como mi perro puede estar sufriendo de alguna enfermedad hormonal. Y también lo que les decía, los problemas de piel. Ahora vamos con el tratamiento de este tipo de problema. Entonces, como les decía, siempre lo importante es diagnosticar a tiempo. El diagnóstico se hace a través de un examen de sangre y correlacionado con otros síntomas. Y el tratamiento va a verse enfocado principalmente a una suplementación hormonal. Entonces, si hay un déficit o un exceso de hormonas, entonces vamos a tener que darle un suplemento hormonal durante toda la vida del animal. También va a haber un control nutricional, porque si es un perro que está sufriendo, por ejemplo, de hipotiroidismo, va a verse obeso y entonces ahí vamos a tenerle que dar una dieta especializada para controlar el peso. Lo mismo terapias alternativas, actividad física, acompañado del control nutricional y un tratamiento de los problemas de base. Bueno, esta es la cuarta enfermedad o problema más frecuente que se produce en las mascotas geriátricas y son las que tienen que ver con los órganos de los sentidos. Entonces, la visión, el olfato y la audición son los sentidos más importantes tanto para el perro como para el gato y estos también se ven afectados como parte del proceso normal de envejecimiento. A medida que nuestro perro, nuestro gato va creciendo, se va reduciendo la eficacia de los órganos o se presentan enfermedades orgánicas que causan como resultado otro tipo de problemas, por ejemplo, en los ojos. Si nosotros tenemos un aumento de presión, de la presión,
pueden producirse muchos problemas en los ojos de los perros, como glaucoma, cataratas, otra serie de problemas. Ya la audición y el olfato se van perdiendo, el organismo pierde como la sensibilidad y deja de percibir los estímulos externos. Entonces, esto hace parte del proceso normal de envejecimiento de nuestras mascotas. Los signos y síntomas que vamos a ver son característicos. Entonces, una visión nublada, vemos como una especie de opacidad en el ojo, o vemos que nuestro perro, por ejemplo, se tropieza, o que nuestro gato se cae, o no es tan efectivo, no responde a los llamados que le hacemos. eh, También vamos a tener un perro, un gato que es definitivamente inactivo, no quiere salir a caminar, o el gato que antes se movía por toda la casa ya no lo hace tanto. Esto es porque a medida que ellos van perdiendo como estos órganos de los sentidos, se empieza a producir un miedo y ellos empiezan a tender a quedarse quietos. Luego va a haber una baja o nula respuesta a los estímulos visuales o auditivos, incluso a los olfativos. Antes ellos eran muy perceptivos, por ejemplo, con la comida, y entonces les llamaba mucho la atención la comida, y ahorita vemos que destapamos cualquier elemento en nuestra casa que antes les llamaba mucho la atención, y ahora ellos ni se inmutan, ni se acercan, no maullan, no ladran, no piden. Entonces esto ya es un indicio de que probablemente ellos estén perdiendo los sentidos. Y va a haber cambios de comportamiento, lo que les decía. Entonces, por ejemplo, el perro que antes era muy activo, ahorita vemos que se queda quieto, que duerme mucho, que trata de no moverse. Entonces, este tipo de cambios de comportamiento se detectan muy fácil, pero es conociendo la actividad normal de nuestras mascotas. El tratamiento, pues entonces el tratamiento depende de cuál sea el órgano que se haya visto afectado. Entonces, si es la visión, o si es el olfato, o si es la audición, entonces el tratamiento es totalmente diferente, y entonces puede ser una cirugía oftalmológica para corregir la enfermedad primaria. Digamos, si es unas cataratas, ya hay cirugías de cataratas para perros y para gatos, entonces se puede hacer a una modificación de la relación entre el animal y el amo, o el tutor y el entorno. Esto es lo que quiere decir es que si vemos que, por ejemplo, nuestro perro, nuestro gato está perdiendo el sentido de la vista, entonces hagámosle las cosas más fácil al perro o al gato. Entonces, por ejemplo, dejémosle no, tratemos de no moverle la comida, el agua, tratemos de que los paseos sean siempre por lugares por donde él pueda reconocer las cosas. Digamos, la caja de la arena del gato, tratar de que haya una rampa para que ellos no se tropiecen. Y solucionarle la vida a nuestras mascotas, pues porque sabemos que esto no se va a corregir tan fácilmente. Y trabajar, hacer uso de los demás sentidos del animal. Entonces, si nuestra mascota, por ejemplo, perdió el sentido de la vista, nosotros podemos acudir al olfato y tratar de guiarlo con premios o con snacks para que se vaya guiando por el resto de la casa. O si, por ejemplo, perdió el sistema de la audición, entonces podemos hacer uso del tacto, y para llamarlo, entonces lo acariciamos por el lomo para saber que ya es la hora, para que él sepa que ya es la hora del paseo. Entonces, tratar de jugar con el resto de los órganos de los sentidos. Y la última de las enfermedades más frecuentes, esta es muy importante, que se llama el síndrome de disfunción cognitiva. Entonces, cuando nuestro perro, nuestro gato envejece, este tiende a cambiar muchos de sus hábitos, como por ejemplo empiezan a dormir más, o empiezan a volverse más lentos, y esto sucede tanto en perros como en gatos, pero es mucho más importante en los perros, pues porque los perros han venido teniendo un adiestramiento o una educación. Entonces vemos que a medida que avanza el tiempo en nuestro perro, la edad de nuestro perro, este ya no nos da la pata, o ya empieza a orinar o a defecar en unos lados donde no lo hacía, y pensamos que lo está haciendo porque se le olvidó.
Y realmente es por eso, porque esta síndrome de disfunción cognitiva se conoce como el Alzheimer de las mascotas y ellos empiezan a olvidar todo lo que aprendieron o todos los comportamientos que antes hacían y es un proceso normal. Entonces, los signos y síntomas que vamos a observar en estos perros o estos gatos, entonces, cambios en los patrones del sueño, entonces el perro se levanta mucho más temprano. Entonces, normalmente se levantaba a las 5, pero vemos que se levanta a las 2 de la mañana y es como si quisiera salir a dar un paseo y no es porque esté necesitando orinar o defecar, sino es simplemente porque se está perdiendo su comportamiento. Vemos a un animal que está desorientado, que está inquieto, que tiene una deambulación por la casa o por el apartamento constante y como que vemos que está un poco perdido. También va a haber unos cambios en los hábitos higiénicos, entonces ya lo que les mencionaba anteriormente y es que, por ejemplo, el gato estaba acostumbrado a hacer en la arena y vemos que de un momento a otro empezó a hacer en otro lado pero no es por marcaje o no es porque el arenero está sucio, sino porque se le olvidó y porque sucedió y vemos que no es eso porque le cambiamos la arena o lo estimulamos con diferentes feromonas para que haga donde tiene que hacer y el gato definitivamente sigue haciendo en otros lados, entonces ya son signos de alarma que de pronto nos están indicando que nuestro perro, nuestro gato está sufriendo de síndrome de disfunción cognitiva. Va a haber agresividad o apego excesivos. Esto lo vemos, la agresividad lo vemos, por ejemplo, en los gatos. Antes se dejaba consentir de todas las personas. Ahorita, como empieza a generar un miedo y se le olvidó reconocer ciertas personas o ciertas cosas en la casa, vemos que está erizado todo el tiempo, vemos que está alerta todo el tiempo. Y el apego excesivo lo vemos sobre todo en los perros. Entonces es un perro que ya es viejo y no se quiere separar del amo, del tutor. Vamos a ver también que los animales van a tener temor o miedo, va a haber cambios en el comportamiento, pues todo lo que de los que les he hablado son cambios en el comportamiento y va a haber vocalizaciones. Entonces, el perro se levanta a las 2 de la mañana y empieza a aullar y vemos que no es por dolor, no es por nada de eso, sino simplemente se levantó y empezó a aullar o a ladrar y no hay ruidos en el exterior ni nada de eso. Entonces, son signos y síntomas que nos pueden estar indicando que el perro o el gato está sufriendo de este síndrome. ¿Cómo lo vamos a tratar? Entonces, esto es un proceso normal, es un proceso que se ve normalmente en las mascotas y en los seres humanos también, y cuando es detectado a tiempo podemos retrasar la aparición. Entonces, no existe un tratamiento definitivo para tratar este tipo de anomalía o de síndrome. Lo que tenemos que hacer es un enriquecimiento ambiental constante, entrenar a nuestro perro y mantenerlo activo mentalmente porque es en el cerebro, digamos que el órgano que principalmente se ve afectado en este síndrome es el cerebro. Entonces, tenerlo estimulado día a día, 5 minutos, 10 minutos de ejercicio mental que haga que el cerebro esté activo, va a evitar o retrasar la aparición de este síndrome. También control nutricional, modificaciones del entorno, si vemos que ya nuestro perro, nuestro gato, vemos que se desorienta mucho, entonces tratemos de crear entornos seguros, entonces habitaciones en las cuales ellos tengan su cama, ellos tengan su comida y lo tengan todo cerca y lejos de cualquier tipo de estímulo, por ejemplo, ruidos excesivos que antes veíamos que ya estaban acostumbrados a ellos, pero ahorita con este síndrome definitivamente ya no lo están tanto. Ya cuando las cosas son muy graves, entonces entraremos a un tratamiento farmacológico y las terapias alternativas, lo que les decía y les he repetido durante toda esta charla, ayudan muchísimo. Los masajes para tratar de calmar a los perros, la aromaterapia, manejo de esencias, manejo de feromonas, esto va a ser muy importante y todos estos problemas no se van a corregir, pero lo importante es tratar de mejorar las condiciones de bienestar animal de nuestros perros y nuestros gatos.
Continuando con los problemas más frecuentes, entonces el organismo está sufriendo un proceso de cambios, está cambiando todo su entorno, está cambiando tanto interna como externamente, y esto va a hacer que el animal sea muy propenso a presentar otro tipo de enfermedades. Entonces, ya habíamos visto las 5 más comunes o las 5 más importantes a mi manera de ver, pero otro tipo de enfermedades que se pueden presentar son, por ejemplo, cáncer, diferentes tipos de cáncer, cáncer de próstata, cáncer de ovario, cáncer de pulmón. Ahorita los perros y los gatos también están sufriendo mucho de cáncer, entonces lo importante es detectarlo a tiempo para tratarlo. Problemas orales, a los perros y a los gatos con la edad se le empiezan a perder piezas dentales, entonces dejan de comer simplemente porque les duele o están masticando con la encía, por ejemplo. Entonces hay que hacer una revisión también constante de las piezas dentales de nuestras mascotas. También obesidad porque está comiendo mucho, obesidad porque no le cambiamos la comida y le estamos dando la misma comida que le estábamos dando cuando era un adulto, cuando era un cachorro o un adolescente. Entonces, esta comida va a tener unos componentes que ya no son los que el perro adulto va a necesitar, entonces por eso va a haber un acúmulo de estos alimentos, entonces se va a producir obesidad y problemas renales porque la comida va a hacer que va a tener una cantidad de minerales importante y esto va a hacer que se produzcan muchos problemas renales, aparte del deterioro normal del riñón, que es uno de los órganos principales en todos los organismos. Entonces, esto a manera como de resumen de todas las enfermedades que podemos ver, las 5 que ya les mencioné, más estas 4, más otras que realmente si quisiéramos hablar de todo esto se iría pues mucho más de una semana hablando de todas las enfermedades y los signos, pero yo quise hacer como un resumen de las más importantes y de las que para mi concepto son las que más se ven en la práctica veterinaria. Recomendaciones generales para los perros o para los gatos que ya están entrando a una edad adulta. Lo importante es vivir el día a día. Entonces, todas las mascotas, independientemente de si es un perro, es un gato, o es un ave, o es lo que sea, todas las mascotas van a envejecer tarde o temprano. Eso es un proceso normal del organismo, sino que lo importante es brindarle unas condiciones óptimas para hacerle la vida más fácil al perro o al gato, que es de lo que estamos hablando. Los elementos más importantes que tenemos que tener en cuenta al llegar a la edad adulta son unos chequeos veterinarios. Los chequeos veterinarios, lo que nosotros recomendamos es que se hagan una vez al año, 2 veces al año. Lo ideal es que sean 2 veces al año para poder detectar a tiempo signos y síntomas de nuestro perro, nuestro gato viejo. Adecuaciones del entorno, ya les decía, crear entornos seguros para el perro o el gato. Si tiene artritis, por ejemplo, le va a costar subir las escaleras, entonces tratar de que su habitación quede en la parte de abajo del apartamento, de la casa, o que tenga cerca a mano todas las cosas que necesite. Una modificación de las rutinas. Los perros sobre todo van a querer seguir saliendo, brincando, saltando, corriendo, pero hay que entender que ya no están para hacer eso, entonces hay que hacer la actividad física mucho menos intensa, 20 minutos, 30 minutos al día, caminar suave, que no corra, tratar de que no salte, porque esto cuando llegue a la casa es que vamos a ver los dolores y todo esto y el cansancio extremo que van a tener. Una educación constante, el síndrome de disfunción cognitiva se cura pues no se cura, sino que lo vamos a corregir un poco o lo vamos a retrasar con una educación constante y estar reforzando lo que le enseñamos sobre todo a nuestro perro constantemente. Entonces, enseñarle a usar su cerebro para obtener recompensas como parte del enriquecimiento ambiental, que es el último punto. Y sobre todo, lo más importante es ser muy pacientes, muy amorosos y muy cariñosos con los perros o con los gatos que llegan a una edad adulta, pues porque es, es lo vital, es lo importante, es digamos que lo mínimo que podemos tener con este ser que nos ha acompañado durante toda la vida, más o menos. Uno de los
cosas más importantes, de las cosas más importantes de las que yo les vengo a hablar en esta charla es la nutrición. La mayoría de los problemas que les mencioné se retrasan un poco haciendo uso de una buena alimentación. Entonces, este es uno de los cuidados más importantes porque es a partir de la nutrición o de la alimentación que estamos garantizando que el organismo como un conjunto estén funcionando correctamente. Entonces, existe una frase por ahí de sabiduría popular que dice que el remedio sea tu alimento y es precisamente eso lo que tenemos que hacer en el caso de tener una mascota geriátrica. Entonces, los componentes más importantes de la nutrición, en orden, se los he puesto más o menos como en orden de importancia. Lo más importante es controlar la energía. Sabemos que el perro o el gato ya no están consumiendo esa energía, ya no están haciendo actividad física como lo hacían antes y ya no requieren, por esa reducción en la actividad física, ya no necesitan tanta energía. Entonces, tenemos que darle un alimento que sea bajo en carbohidratos y de ahí es importante leer la guía nutricional que viene en el concentrado normal que le compramos a nuestras mascotas. Y si no le compramos concentrado, le estamos dando una dieta cruda, entonces es importante decirle a nuestro médico veterinario nutricionista que nos formule una dieta porque nuestro perro o nuestro gato ya están entrando a una edad adulta y no están necesitando ni están haciendo uso de tanta energía. El segundo punto importante es la grasa. La comida normalmente de un animal adulto o un animal adolescente tiene una cantidad de grasa que ya no se necesita en los animales geriátricos. Cuando hay una excesiva, cuando hay una excesiva cantidad de grasa, lo que hacemos es que vamos a predisponer a nuestro perro, nuestro gato, a que presente enfermedades cardiovasculares. Luego la parte de las vitaminas, entonces existen vitaminas que son súper importantes para los perros adultos, que son la vitamina A y la vitamina E. Estas vitaminas A y E son las que cuidan, por ejemplo, las mucosas, las que mejoran la piel y las que contribuyen a tener un sistema inmune mucho más efectivo para prevenir otro tipo de enfermedades. Luego los minerales, como ya les mencionaba anteriormente, entonces si estamos dando una dieta alta en minerales, por ejemplo, fósforo, lo que vamos a hacer es que se empiecen a presentar problemas renales como los cálculos. Entonces hay que tener cuidado con la formulación o con la dieta que le estamos dando a nuestros perros y gatos cuando están en edades adultas porque son mucho más propensos a presentar cálculos renales, por ejemplo. La fibra lo que va a hacer es que se controle mejor el peso, entonces vamos a evitar problemas de obesidad y sobrepeso a través de la fibra y también la fibra lo que va a hacer es mejorar los tiempos de digestión del resto del alimento. Y por último, la proteína, pues estudios han demostrado que los perros y los gatos adultos mayores pueden seguir consumiendo la misma proteína, no existe ninguna restricción, pero el aprovechamiento de esta proteína depende de la energía, depende también de las grasas, de las vitaminas y de los minerales. Entonces, digamos que lo más importante en este caso de nuestras mascotas adultas mayores es la energía, para evitar problemas de sobrepeso, para evitar problemas de obesidad y para evitar, por ejemplo, problemas cardiovasculares. Y bueno, ya para cuando la mascota la vemos muy mal, pues es una etapa muy dura para el ser humano, pues porque ya tiene que empezar a tomar decisiones y las decisiones pues esta decisión es muy difícil y lo más importante es evaluar las condiciones en las cuales está nuestra mascota. Entonces, si vemos que a nuestra mascota le está doliendo mucho, por ejemplo, caminar, si vemos que ya no se puede levantar, si vemos, por ejemplo, que ya no hay un control de los esfínteres, entonces tiene que usar, por ejemplo, pañal. Entonces nosotros tratamos al máximo de darle las mejores condiciones de bienestar animal al perro o al gato en la etapa adulta, pero llega un momento de la vida en el que tenemos que decir, ya no es necesario que sufras tanto, ya no es necesario que someterte a este tipo de cosas, entonces ya es importante practicar, por ejemplo, la eutanasia.
es una palabra muy fuerte y es una cosa que pues a todas las personas nos da duro, pero es importante siempre tenerlo en cuenta porque es un momento en el cual nosotros vamos a decirle al perro o al gato como gracias por todo, pero no quiero que sufras más. Entonces, eh, esta decisión tiene que ir muy de la mano con el médico veterinario porque nosotros como médicos veterinarios podemos o tenemos la obligación de hacer una valoración. Entonces tenemos como una escala de números en las cuales evaluamos sistema por sistema el organismo del perro o del gato y decimos como sí. El perro o el gato podemos practicar la eutanasia porque no tiene vista, no tiene olfato, le cuesta, por ejemplo, comer, no está comiendo bien, ya no tiene control de esfínteres, no se mueve, tiene una enfermedad cardiovascular. Entonces, hacemos toda una evaluación global del paciente y le decimos al propietario como, mira, lo mejor o la sugerencia que podemos hacer es practicar la eutanasia con tu animal y ya es el propietario, el amo o el tutor quien debe decidir esto. Pero hay ocasiones en las cuales es realmente innecesario someter a un perro o a un gato a más sufrimiento simplemente porque queremos tenerlo a nuestro lado. Entonces, es un poco duro y es un tema difícil de tratar, pero digamos que es necesario. Y bueno, ya esto era como toda la charla de cuidados de las mascotas geriátricas. Entonces, no sé si tengan Gracias, alguna Gabriel. pregunta. Gabriel, tienes muchas preguntas. Muchas gracias por todo lo que nos dijiste. Creo que fue un aprendizaje muy bonito para todos los que tenemos mascotas y también entrar un poquito a la realidad y saber que hay un momento en que toca tomar las decisiones. Y pues tu guía fue súper importante porque sabemos cuándo escoger es el momento. Aunque uno sienta que es difícil, pues tenemos que pensar también en el bienestar de ellos y que no sufra y tenga lo mejor aquí mientras está con nosotros. Pues bueno, sabemos que en este momento esta charla también se está transmitiendo por Facebook, entonces quiero compartirte una pregunta que tiene una de las suscriptoras y Mari te pregunta, ¿ellos pueden presentar apatía por algún miembro de la familia que sea capaz de atacar? Mi perrita tiene 11 años y no le gusta que yo me le acerque a menos que quiera pedirme algo. Efectivamente, sí, claro, cuando hay problemas de disfunción cognitiva o, por ejemplo, cuando hay un problema en los órganos de los sentidos, entonces el perro se va a ver mucho más temeroso y si yo me acerco muy fuertemente, lo que vamos a hacer es producir miedo y obviamente el primer mecanismo de defensa es que el perro o el gato tienda como a atacar o a ponerse alerta. Entonces, pueden ser dos cosas de las cuales me estás comentando. Puede ser o que el perro esté sufriendo un déficit auditivo o un déficit visual o un déficit olfativo que no le permita reconocer que yo me estoy acercando o hace parte del síndrome de disfunción cognitiva en la cual el perro era muy amoroso conmigo, pero con la edad ha perdido el comportamiento de ser amoroso y se ve un poco más apático hacia la persona. Si es hacia mí, pues hacia mí, o si es hacia otra persona de la familia, pues también. Listo. Muchas gracias. Gabriel, otra pregunta de Facebook dice, ¿a qué edad normalmente se empiezan a presentar las patologías en los gatos? Y para otro suscriptor también pregunta que a qué edad se considera que empieza la vejez en los perritos. Ok, entonces les voy a poner las tablas rápidamente para explicarles más o menos a qué edad. Las primeras tablas. Sí, entonces mira, hablamos de que un animal, no, esta no es eso. Hablamos de que un animal, de un gato que empieza a ser adulto mayor, que empieza a manifestar ciertos síntomas desde los 7 años en adelante. No es indicativo que mi animal cumplió los 7 años y a partir de ahí empieza a manifestar los síntomas, no, pero pueden manifestarse a los 7, de los 7 en adelante. Entonces pueden aparecer a los 7 en punto, o pueden aparecer a los 10 años, o pueden incluso aparecer a partir de los 15. Entonces, a partir de los 7, la sugerencia es como préstale mayor atención
haz los exámenes frecuentes y para evitar que se presente cualquier tipo de enfermedad. Listo, y en los gaticos y en los perritos. Y en los perros, entonces, ya les pongo también las tablas. Entonces, hablamos de que un perro adulto, un perro adulto mayor, un perro geriátrico, a partir de los 6 años en adelante. Igual que en los gatos, no quiere decir que mi perro cumplió los 6 años y a partir de ahí empezó a manifestar cualquiera de estos síntomas que les mencioné, sino que a partir de ahí es importante que le prestemos mayor atención a cualquier cambio en el comportamiento o en la actitud o de pronto las articulaciones inflamadas. Entonces, a partir de los 6 años en los perros, a partir de los 7 años en los gatos, no es, ¿cómo decirlo?, excluyente, sino que es a partir de esa edad en adelante. Listo. Cuando tú dices que para que tengan una buena vejez es importante que tengan una buena vida de jóvenes, ¿qué es la buena vida? ¿La nutrición, la forma como los alimentamos o qué? La buena vida yo lo describo como todo. Si es un perro que no estaba acostumbrado a hacer actividad física, va a llegar a una adultez siendo pues con la misma práctica y no le vamos a poder exigir que haga una hora de ejercicio, pues porque se va a fatigar, va a tener problemas en las articulaciones. Entonces es un conjunto de todo, es un conjunto de actividad física, es un conjunto de estimulación de los órganos de los sentidos y del cerebro, es un conjunto de educación, es un Ok. conjunto de darle una nutrición importante. Entonces, cuando yo hablo de darle una buena vida, englobamos absolutamente todo, incluso hasta una buena relación con ellos. Entonces, si estamos acostumbrados, por ejemplo, a castigar o a pegarle al perro, es muy probable que el perro llegue a una edad adulta y sienta miedo o empiece a manifestar síntomas de agresividad con nosotros, pues porque es lo que construyó durante toda su vida. Ah, ok, listo, chévere. Alfonso Murcia pregunta aquí, ¿la castración tiene alguna incidencia en su comportamiento cuando mayor? No, ninguna. O sea, la castración, lo importante de la castración, existen muchos mitos en cuanto a la castración. Entonces la gente dice como, no castro a mi perro porque se engorda o no castro a mi perro porque empieza a manifestar otro tipo de síntomas. Entonces, no, no tiene nada que ver la castración. La castración, lo ideal es que se haga cuando el perro es cachorrito, para que cierto tipo de comportamientos como la marcación o la agresividad se corrijan desde muy cachorritos, pero pues igual si llegó a una edad adulta o adulta mayor y lo vamos a castrar, no hay ningún problema, no hay ningún cambio ni hormonal ni comportamental del perro o del gato. Listo, gracias. María Paula te pregunta, ¿cómo hace la estimulación del cerebro? ¿Qué ejercicios podría hacerle? Mira, la estimulación del cerebro simplemente es a través de lo que se conoce como enriquecimiento ambiental. Enriquecimiento ambiental pueden ser varias cosas y hay diferentes tipos de enriquecimiento ambiental. Hay un enriquecimiento que es nutricional, entonces, por ejemplo, yo ya no le doy la comida en el granito, sino que le preparo, por ejemplo, un helado de carne o de pollo, o le doy frutas, o le doy, por ejemplo, le cambio la comida o le Ajá, cambio la presentación de la comida. Estimulo el olfato escondiéndole premios o snacks en diferentes partes de la casa para que él use su olfato y llegue a encontrar eso. La estimulación auditiva con sonidos diferentes, con, por ejemplo, música, o le ponemos estímulos muy suaves para que él se acostumbre y el órgano de la audición, pues como que esté entrenado. Y entonces, a través de ese tipo de actividades es que entrenamos el cerebro. En YouTube, en Internet encuentras diferentes tipos de enriquecimiento ambiental, incluso enseñarle trucos a nuestra mascota, que de la mano, que me traiga la pelota, eso también es enriquecimiento ambiental. listo. Me están preguntando aquí por el Facebook, ¿cómo separar los perros cuando pelean? Los perros cuando pelean, listo. Eh, pues es que es gracioso porque la gente tiende a pensar que pegándole a los perros cuando pelean, el perro va a soltar al otro.
No. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si yo le pego al perro, el perro no es consciente de quién le está pegando, entonces va a ser un poco más agresivo y se va a agarrar más del otro perro, pues porque está recibiendo estímulos y él lo que está en ese momento es un estímulo de defensa. Entonces él no es consciente de quién le está pegando, sino como estoy siendo atacado, entonces me toca defenderme de una forma más fuerte. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta ahí es la seguridad para la persona. Si tenemos, por ejemplo, el collar, o es fácil, o uno de los perros tiene el collar puesto, entonces es fácil agarrar al perro del collar y retirarlo rápidamente. Otras personas utilizan agua, otras personas utilizan palos y estas cosas, pero esto lo que les digo simplemente es como lo que estamos haciendo es que el perro sea un poco más violento con el otro. Entonces, hay otra forma muy fácil, pero es de cuidado y es levantando uno de los, pues de la parte de atrás al perro, a uno de los perros que está atacando, lo levantamos de las patas de atrás y eso lo que va a hacer es que el perro se sienta como desequilibrado y suelte al otro que está atacando. Ah, Pero ok. entonces lo que les digo, es importante tener en cuenta como la situación y tener en cuenta, a nosotros los veterinarios nos enseñan una cosa y es, antes de acercarte a un animal, es importante tener en cuenta con qué te puede hacer daño ese animal. Entonces, un gato tiene las uñas, tiene los dientes, un perro tiene, por ejemplo, los dientes, entonces, saber que tenemos que tener especial atención en la cabeza, entonces, cada maniobra que queramos hacer, vigilar siempre la cabeza en los perros y vigilar patas y cabeza en gatos. Ok, gracias. Hay alguien que tiene, Jenny Espitia, tiene la mano levantada en Zoom. ¿Quiere preguntar algo, Jenny? Hola, sí, disculpa, tengo una pregunta. Resulta que es que hace una semana nosotros teníamos 4 gatos y uno de ellos falleció por una deficiencia renal. Pues llegó un punto en que la creatinina no le bajaba. Digamos que según nos explicó el doctor, él tenía que tenerla por ahí en 2 y la tenía en 20. O sea, una cosa absurda. Y el gatico lamentablemente falleció. Lo que queremos saber es de pronto qué podemos cambiar en los hábitos de las 3 gaticas que nos quedan, pues para evitarles ese, como que pasen por lo mismo eh, que pasó el gatico. Y pues también como ellos eran, digámoslo así, manada, que podemos nosotros también cambiar en su comportamiento para que de pronto no sientan tan duro la ausencia. Bueno, ahí te quiero hacer una pregunta y es más o menos qué edad tienen los gatos de los cuales me estás hablando. La más viejita tiene 16 años. Y las demás, una tiene 13, las dos tienen 13 años. Ok, entonces estamos hablando de que ya son gatos senior, gatos adultos mayores, entonces probablemente lo más importante que tienes que tener ahí en cuenta para la parte de la creatinina alta y de los problemas renales es la alimentación. Entonces probablemente tengas que cambiarle a una alimentación que proteja los riñones, sobre todo. Ya existen en el mercado unas dietas especializadas para los riñones. Pero lo que me preguntas es, mm, eh, ¿cómo te explico? Que un gato haya presentado esto no quiere decir que el resto lo vaya a presentar, ¿sí? Entonces, probablemente ese gato tenía una condición especial en el riñón Ujú. o había tenido alguna enfermedad o alguna anomalía que no le permitía que su riñón funcionara pues de manera efectiva. Entonces, que él haya presentado eso no quiere decir que el resto lo vaya a presentar, simplemente es una señal de alarma que te dice como, mira, por ejemplo, la alimentación que le estás dando para evitar que el resto de los animales y lo presente. Y la otra cosa es hacer exámenes de sangre constantes para que cualquier aumento mínimo de la creatinina, tú ya sabes cómo un gato presentó esto, entonces ya es un signo de alarma que te dice como probablemente tengo que cambiarle el concentrado o hacer otras alternativas para proteger el riñón. Y
la otra pregunta que me hacías es lo del manejo del duelo en el gato. Entonces, hay que tratar de mantener a los otros gatos. Ellos se comunican muy bien por el olfato, entonces evidentemente van a notar la pérdida del otro animal. Y yo te recomendaría hacer manejo con esencias florales o con aromaterapia, feromonas y esto, para que ellos como que se calmen un poco y lleven mucho mejor el duelo. Para este tipo de tratamiento con aromas y todo esto, lo mejor es que consultes con un médico veterinario que te pueda asesorar, porque digamos que la elección del producto viene de acuerdo a una evaluación que el médico veterinario hace de la manada, pues no de la manada, sino de la colonia y del entorno en el cual viven tus gatos. Entonces, de acuerdo a esto, van a sugerir, mira, trátalo con esta esencia o mejor manejemos esta esencia, pero eso ya es, digamos que de acuerdo a cada entorno y es diferente. Ok, Listo. gracias. Muchas gracias, Gabriel. Yo creo que ya estamos terminando la charla. Hay otras preguntas, pero pues el tiempo también no nos da para más. La última es de Javier Alfonso Pérez y dice, la perrita orina muchas veces siempre que salimos a dar paseo. ¿Eso es normal? Sí, los perros normalmente, perros machos y hembras por lo general es el método más básico de comunicación y de marcación del entorno. Ya es anormal cuando vemos que, por ejemplo, consume mucha agua y está orinando y, por ejemplo, llega a ver, por ejemplo, un tema de no control de esfínteres y entonces vemos que se orina en la casa. Esto llevándolo al tema que estamos tratando, entonces ya es un indicio de que mi perro no está controlando bien los esfínteres, entonces probablemente haya que ser un poco más cariñoso y cuidadoso pues con ella. Pero pues si estamos hablando de un perro adulto normal, entonces no tiene ningún problema, pues es un comportamiento normal que ellos estén orinando constantemente para marcar su territorio y para informar a los demás perros o los demás animales que ese es el territorio de ellos. Aprovecho para hacer una cuñita, entonces el domingo a las 2:30 estamos en todas las redes del periódico, en Facebook, en YouTube. Pueden encontrar unos programas en vivo que estamos haciendo. El de este próximo domingo a las 2:30 va a hablar sobre la importancia y los beneficios que tiene nuestras mascotas, pues nuestro perro, celebrando el Día del Perro, qué beneficios nos trae a nosotros los seres humanos. Uy, que es súper chévere. A las 2:30 el domingo en las redes del tiempo. 2:30 el domingo en las redes del tiempo. Listo, allí nos vemos. Listo, suscriptores, muchas gracias. Los queremos mucho y Gabriel, muchas gracias. Bueno, un abracito. Bueno, a ustedes muchas gracias y hasta luego.